Bienvenidos hermanos a la clase número 8, jueves 14 de diciembre de 2023, en este maravilloso curso virtual de discipulado bíblico, dando a conocer a Cristo, evangelismo práctico personal. Es un privilegio para mí nuevamente acompañarles en esta noche, compartiendo la palabra del Señor en este interesante tema que estamos desarrollando. Bienvenidos hermanos, el tema para hoy está muy interesante. Bueno, como siempre, como todas las clases que hemos recibido, cada tema tiene un nivel de importancia y no es menos importante. Y es los diálogos evangelísticos. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche, los diálogos evangelísticos. ¿De qué se trata los diálogos evangelísticos? Cuando se llega la oportunidad de evangelizar a alguien, pues debemos primero que todo asumirlo sin temor. Debemos tener la postura, la actitud, el valor de asumir esa situación. Si tú has venido orando al Señor para que Él te use como una herramienta en sus manos y puedas evangelizar a otros, llevar el mensaje de salvación a otros, ya hay disposición en tu corazón y has estado orando a Dios para que te capacite, que de hecho lo estás haciendo a través de este curso, para que te dé la fuerza, para que te dé la seguridad, la convicción, pues créeme que el Espíritu Santo lo va a hacer. Si tú ya has orado a Dios por eso, el Espíritu Santo lo va a hacer, te va a empoderar, te va a dar la convicción, la fuerza, la convicción y no tener temor, no tener ningún miedo de hacerlo. Y has estado orando por personas, para que Dios ponga a esas personas en tu camino para evangelizarlos. Muchas veces hay personas a nuestro alrededor que conocemos, que están allí cerca de nosotros y no los hemos evangelizado. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. No tenemos que ir muy lejos o viajar a otro país necesariamente para evangelizar a los perdidos. Aquellos que están muy cerca de ti posiblemente no han escuchado el mensaje del evangelio y están perdidos. Entonces, si has orado a Dios por esto, va a llegar esa oportunidad. Y esa oportunidad la vas a identificar cuando estás en un momento adecuado, en un momento de pronto en el trabajo, en la oficina o en la calle, en un medio de transporte, o cuando llega un familiar a tu casa, qué sé yo, un tío, una tía, un primo lejano. Allí tú vas a identificar la oportunidad. Y cuando identifiques la oportunidad para hablarle del evangelio a esa persona, ¿qué vas a hacer? Te vas a achicopalar, como decimos en Colombia, te vas a dejar intimidar, te vas a dejar llenar de miedo, de temor, vas a hacerle caso a los pensamientos negativos que el maligno quiera poner en tu mente, diciéndote, no, es que tú no eres nadie, es que tú no eres capaz, o tú no sabes hablar, qué sé yo, una cantidad de excusas y de argumentos mentirosos que el maligno o tu propia carne quiere poner allí en tu mente. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando se dé esa oportunidad? ¿Te vas a dejar llevar de eso? ¿Te vas a dejar intimidar? ¿Te vas a dejar llevar del temor? No, vas a asumirlo. Valientemente vas a asumir tu tarea. Vas a asumir la misión que el Señor te entregó, la misión que el Señor te encomendó. Y ya vamos a profundizar aún más sobre este tema. Entonces, lo primero que debes saber es que cuando se presente esa oportunidad y lo asumas con valor, sin temor, lo primero que debes hacer es generar un diálogo inicial, un diálogo que te permita introducirte, comenzar a hablar con esa persona, para luego, cuando detectes el momento exacto, puedas presentar el evangelio, ¿sí? Estamos hablando de evangelismo personal, de uno a uno. No estamos hablando de que te vas a parar en una plataforma a evangelizar cientos o miles de personas, como en una campaña evangelística, como comúnmente hacen los grandes evangelistas a nivel internacional que llenan estadios, como lo hacía, por ejemplo, Billy Graham en Estados Unidos. Estamos hablando de que tú no tienes que hacer eso necesariamente para convertirte en evangelista.
Ahora, si tú tienes un don especial, un llamado al evangelismo de manera masiva, bueno, eso ya es otra cosa. Y que Dios te dé una capacidad especial para hablar, para predicar y para transmitir el evangelio con una unción especial. Eso ya es, digamos, un llamado ministerial muy particular que Dios hace a ciertas personas. Pero la verdad, la pura verdad es que Dios nos llama a todos a evangelizar de manera masiva. Pero sí nos llama a todos, y eso lo hemos explicado en clases anteriores, a todos como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, a evangelizar de manera personal, uno a uno, uno a uno. Entonces, vas a asumirlo con valor, repito, sin temor, porque tu convicción y tu seguridad está es en Cristo y en su palabra, y vas a hablar con autoridad, esa autoridad que el Señor te ha delegado a ti. No en tus propias fuerzas, no en tu propia sabiduría, no en tus propias capacidades. Aunque ya te has capacitado, ya has leído la palabra, has memorizado versículos, ya sabes más o menos qué argumentos usar en el momento de la evangelización. Pero debes saber que el que va a hablar a través de ti es el Señor. El Señor va a llenar tu boca. El Espíritu Santo te va a empoderar y va a poner las palabras adecuadas. Y también el discernimiento y la sabiduría para detectar la forma, la manera y el momento adecuado para evangelizar. Bien, entonces debes introducirte, antes de evangelizar, debes introducirte creando un diálogo inicial, ¿sí? Para luego presentar el evangelio. El tipo de diálogo y la eficacia de ese diálogo y de la evangelización finalmente que vas a lograr va a depender de 5 aspectos. Hay 5 aspectos básicos. Puede que hayan más, pero quiero plantear en la clase de hoy 5 aspectos básicos que generalmente hay que tener en cuenta en el momento en que vamos a evangelizar a una persona. Y el tipo de diálogo que tú vas a lograr tener con esa persona para introducirte a la evangelización va a depender de estos 5 aspectos. El primero es que si es conocida o no la persona, si es conocido por ti o es una persona desconocida. No es lo mismo hablarle a una persona conocida que a una persona desconocida. No es lo mismo hablarle a una persona que es un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o un vecino, que ya usted sabe por lo menos cómo se llama, a qué se dedica, qué, más o menos qué edad tiene la persona, ¿cierto? Hay elementos básicos que usted conoce del perfil de esa persona, ¿sí? Entonces no es lo mismo evangelizar a ese tipo de persona que usted ya más o menos conoce, que una persona que usted desconoce por completo, ni siquiera sabes cómo se llama. Es una persona que posiblemente vas a abordar en la calle o en algún lugar donde se encontraron, o en un medio de transporte, por diferentes motivos o circunstancias, y es desconocida para ti esa persona, pero el Señor pone en tu corazón que debes evangelizar a esa persona. Entonces, el tipo de diálogo que tú vas a establecer con esa persona depende primero si la conoces o no. No le vas a hablar de la misma manera a una persona que ya conoces, a una persona que no conoces. Ese es el primer aspecto que quiero plantear. Bien, segundo, si hay confianza o no con esa persona. Si hay confianza o no. ¿Por qué? Puede ser que conozcas la persona, por ejemplo, un familiar, digamos que sea un primo o una prima, lejano, lejana, pero no hay mucha confianza con esa persona, o puede que nula, o puede que apenas la acabaste de conocer, ¿cierto? Entonces el nivel de confianza es muy básico, muy pequeña, ¿sí? Entonces depende también de la confianza que tengas con la persona. Como puede ser que sea un amigo con el que no hablas hace muchos años, que digamos lo conociste por allá en una empresa donde trabajaste, o lo conociste en la universidad donde estudiaron, y no te ves con ese amigo. Fueron amigos en la universidad, pero no lo ves hace, digamos, 5 años. Y se volvieron a reencontrar, y resulta que, digamos que es un amigo lejano, pero tienen un nivel de confianza muy alto.
Entonces, de eso depende también, del nivel de confianza que tengas con la persona. El tipo de diálogo que vas a establecer depende de eso. Si la conoces y si hay confianza o no. En tercer lugar, el tipo de diálogo que vas a establecer con la persona también depende del lugar o el ambiente o el momento en que ustedes se encuentran allí, ¿sí? Hay lugares que no son adecuados para evangelizar a una persona, por ejemplo, qué sé yo, en un estadio en pleno partido de fútbol. Eso es algo, digamos, es perder el tiempo tratar de hablar con una persona en una situación de estas, porque el nivel de distracción es demasiado alto. O qué sé yo, en un concierto de música, donde hay mucho ruido o donde hay demasiadas personas hablando fuerte. Entonces también depende del lugar. Hay lugares que no son adecuados o no se presta el momento ideal, adecuado para evangelizar a esa persona. O no hay el ambiente adecuado para hablar con esa persona. Entonces, depende también del acercamiento y del diálogo que tengas con esa persona, depende del lugar, del ambiente o del momento. Por ejemplo, si la persona está muy apurada, qué sé yo, la vas a evangelizar en un medio de transporte y la persona, su recorrido va a durar, qué sé yo, 5 minutos. Tienes que saber si vas a alcanzar a generar un diálogo y una evangelización eficaz en 5 minutos. O si va a ser un viaje de 12 horas, por ejemplo, o de 5 horas, sería un momento ideal para poder tener bastante tiempo para hablar con la persona, ¿sí? Entonces, el momento, el ambiente y el lugar son también un aspecto importante en el momento de la evangelización. Cuarto, si hay disposición o resistencia de la persona que vas a evangelizar. Si la persona tiene disposición a escuchar, pues es lo ideal, ¿no? Y se presta la situación, el momento, pues es lo ideal, porque la persona tiene sed, tiene hambre espiritual, quiere escuchar, tiene disposición al arrepentimiento y tiene fe, maravilloso. Ahí es cuando más tenemos que aprovechar para evangelizar a la persona, porque está mostrando disposición, quiere escuchar. Pero si la persona, por el contrario, que es la mayoría de los casos, pone resistencia, indiferencia, quiere ignorarte, o se está burlando, o se está sintiendo intimidado, pues obviamente ese es un factor que tú también tienes que saber manejar y saber discernir si realmente es el momento adecuado para evangelizar a la persona. A veces sucede que si una persona coloca resistencia en el momento de la evangelización, puede ser por orgullo, por soberbia, porque la persona se cree muy buena, como compartíamos la clase pasada, de que la persona por sus obras cree que se puede salvar, entonces coloca un muro de argumentos para decir que él no necesita ir a una iglesia, no necesita congregarse, no necesita leer la Biblia, o que simplemente pues no cree en ninguna religión, no cree en Dios. Entonces, sea el argumento que sea que saque la persona resistiéndose inicialmente, a veces sucede que nosotros nos dejamos intimidar por sus argumentos, por sus excusas, por sus planteamientos y desistimos muy rápidamente en el proceso de evangelización. Pero puede ser que al principio haya resistencia, que es lo que normalmente sucede. Pero si tú insistes con sabiduría, con amor, con paciencia y comienzas a generar ese diálogo, independientemente de los argumentos que la persona te esté planteando, procurando resistir a la evangelización, entonces el consejo es no desistir, no rendirse rápidamente. Hay que seguir insistiendo con fe, confianza en el Señor de que posiblemente el Espíritu Santo va a tocar a la persona a medida que se va generando el diálogo y a medida que tú vas planteando las verdades bíblicas. Recordemos que la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es eficaz. Y cuando soltamos la palabra de Dios a través de nuestra boca con autoridad y confianza en el Señor, la palabra va a hacer su trabajo en el corazón de la persona. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo a través de la palabra que tú estás hablando
en el corazón de la persona, va a trabajar. Entonces no desistas rápidamente del momento de la evangelización si la persona se resiste, insiste. Ahora, si definitivamente la persona no quiere escuchar y saca todos los argumentos negativos, se cierra completamente, pues cumple tu labor de transmitir el mensaje, pero ya no te desgastes más, ¿sí? Tienes que seguir adelante teniendo una postura de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, porque hiciste tu labor, cumpliste tu misión. Bien, entonces también depende el tipo de diálogo que tengas con la persona, el desarrollo de la conversación que tengas con la persona, pues va a depender también mucho si la persona está dispuesta o se está resistiendo. Y aspecto número 5, el tipo de diálogo y la eficacia de la evangelización que vas a tener, pues también depende de tu actitud. Puede que tú tengas todo el conocimiento, toda la teoría en tu mente. Después de recibir este curso, puede que ya tengas toda la información en tu mente, sabes cómo evangelizar, conoces la palabra, conoces los versículos, sabes el significado de todos los conceptos, arrepentimiento, fe, la mala noticia, la buena noticia. Pero tú puedes tener todo esto, pero si tú tienes una mala actitud o una actitud incorrecta cuando evangelizas a la persona, pues estás derribando tú mismo todos los argumentos buenos que estás planteando con tu mala actitud, ¿sí? Porque estás diciendo cosas maravillosas con tu palabra, pero con una mala actitud. No es coherente lo uno con lo otro. Cuando digo mala actitud o una actitud incorrecta, me refiero, por ejemplo, a una actitud arrogante, a una actitud altiva, de superioridad o intimidante con la persona. Tú no puedes sentirte inferior ni superior a la persona, porque finalmente son dos personas iguales. La diferencia es que tú tienes la verdad en tu boca y la otra persona está engañada. Esa es la única diferencia, pero ambos son personas iguales en condiciones diferentes en cuanto a la verdad y al engaño. Entonces, ¿tu ventaja cuál es? Tu ventaja frente a la persona que no conoce el Evangelio es que tú sí conoces el Evangelio y tienes la verdad en tu mente y en tu corazón y debes abrir tu boca para hablar esa verdad. Pero nunca debemos sentirnos superiores, soberbios ante la gente, como quien dice, ustedes son unos ignorantes y yo sí sé, yo sé más que ustedes. Entonces, cuando nosotros mostramos una actitud arrogante, de superioridad, de altivez, pues obviamente eso intimida a las personas, eso molesta a las personas, eso fastidia a las personas. La actitud correcta es la humildad, la actitud correcta es la amabilidad, la actitud correcta es siempre tener una sonrisa en tu boca, hablar sonriendo, con firmeza, con autoridad, con seguridad de lo que tú estás diciendo, pero siempre con amor, siempre con una actitud de amabilidad, de cordialidad. Y cuando la persona hable, también escucharla. Todo eso tiene que ver con la actitud, ¿sí? Ser cordiales, ser amables, sonreír, saber escuchar. Porque de eso se trata, de plantear un diálogo. Y si es un diálogo, pues ambas personas deben transmitir lo que piensan, ¿sí? Claro, si la otra persona es grosera, te ataca, se burla, te trata mal, pues obviamente ahí ya pues, no pierdas el tiempo, no te desgastes con una persona que es grosera o que es atarbán o que te insulta porque estás comunicando el mensaje del Evangelio. Entonces pues ahí ya digamos que haz lo que puedas, pero si la persona insiste en una resistencia y fuera de eso, con una mala actitud, pues no te desgastes. Siempre nosotros como hijos de Dios debemos mostrar una actitud de amor, de compasión por los perdidos, una actitud de humildad, una actitud de cordialidad y de respeto a las personas, aún ellos estando en una condición de engaño espiritual
y estando en una condición de ignorancia escritural, no conocen las escrituras, debemos tratarlos con amor y con respeto, con misericordia y compasión. Entonces la actitud es muy importante. De eso también depende ese tipo de diálogo que vas a construir, que vas a desarrollar con la persona. Y finalmente si vas a tener, si vas a lograr evangelizarla eficazmente. Bien, vamos a la palabra del Señor y miremos unos textos bíblicos muy importantes. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo primero que nos dice la palabra del Señor aquí, mis amados hermanos, es que debemos ser conscientes que vamos a padecer de alguna manera cuando presentamos el Evangelio a otras personas. Si tú estás preocupado por tu imagen, estás preocupado por el qué dirán de ti, tienes el ego inflado, te preocupa es lo que piensen los demás de ti, que digan que eres cristiano, que eres religioso, que eres qué sé yo, o que estás loco porque lees la Biblia y vas a una iglesia. Tú tienes que saber que si te preocupa eso, no vas a tener un bloqueo espiritual para poder hacer tu tarea de evangelismo, porque estás pensando primero en ti que en cumplir tu tarea, en agradar al Señor, en obedecer a Dios, y segundo, en tener compasión de las personas que necesitan a Cristo, que están perdidos. Porque muchas personas no evangelizan, aún siendo cristianos de muchos años y asistiendo a una iglesia cristiana por mucho tiempo, pero nunca han evangelizado ni a una sola persona. Porque esas personas están pensando es en su imagen, están pensando es en su reputación. ¿Qué dirá mi familia de mí? ¿Qué dirán que soy cristiano? Entonces se avergüenzan del evangelio, se llenan de temor porque están pensando es en ellos mismos y no quieren padecer ningún tipo de señalamiento. Ojo con esto, porque eso es lo que dice la escritura acá, que tú y yo, si queremos ser realmente misioneros, evangelistas, llevando y anunciando el mensaje de salvación, hermano, tenemos que estar muy claros en lo siguiente, y es que vamos a padecer, vamos a ser señalados, vamos a ser criticados por causa de la justicia, porque la gente va a ver que nosotros llevamos vidas justas, porque queremos vivir vidas en santidad y porque predicamos el evangelio. Pero dice la palabra acá que vamos a ser bienaventurados delante del Señor. Puede que la gente a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros, te vean como una persona que está loca, como una persona ingenua, como una persona religiosa. Se burlan de ti, te señalan, te critican. Pero para Dios tú eres un bienaventurado. En el reino de los cielos el Señor nos ve con gran estima, porque estamos dispuestos a padecer por Él, dispuestos a sacrificar nuestra imagen por amor a Cristo, por compasión a los perdidos, por causa de la justicia. Entonces tienes que saber que vas a padecer. Olvídate de tu imagen cuando evangelices. Olvídate de tu reputación. Olvídate de qué irán a decir de mí en la empresa o qué irán a decir mis familiares. Olvídate de eso. Porque entonces te estás amando más a ti mismo que al Señor. Y no quieres obedecer el llamado de Dios. Y dice la palabra aquí: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No os conturbéis. No puedes dejarte atemorizar, de intimidar por las personas, por lo que digan de ti. ¿Sí? No puedes dejarte intimidar. No permitas que las personas te intimiden. Pero tú tampoco intimides a las personas, creyéndote superior a ellos. Repito, debes mostrar una actitud de humildad. Lo que dice la Escritura
lo que nos aconseja en el versículo 15 es: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, en vez de temor, de abrigar temor en tu corazón, preocupado por tu imagen o por lo que diga la gente de ti, o por tener miedo de lo que las personas te puedan hacer porque se dieron cuenta que eres cristiano, lo que tienes que hacer es adorar al Señor en tu corazón. Es glorificar al Señor en tu vida. Es llevar precisamente una vida de testimonio, de santidad y de integridad delante de las personas. Y finalmente el consejo que nos dice la Escritura es estar, ¿qué? Preparados. Estad siempre preparados. Es decir, hay que estudiar la palabra, que ese es el propósito de estos discipulados. Prepararnos en el conocimiento profundo de las Escrituras para que en el momento en que vayamos a evangelizar a una persona podamos dialogar sabiamente con esa persona y presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio con argumentos bíblicos, con argumentos sabios y coherentes. Y la actitud, mire la actitud, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está la actitud de lo que hablábamos en los puntos anteriores. ¿Cómo debe ser la actitud de un genuino creyente, hijo de Dios, cuando va a evangelizar a alguien? Una actitud mansa, de cordialidad, de amabilidad, de compasión, de amor, no de altivez, de soberbia. Y obviamente también reverencia, porque el tema del cual tú estás hablando y estás exponiendo a ese amigo, familiar o compañero o desconocido, pues es el tema más importante del cual nosotros como hijos de Dios podemos hablar. Eso requiere reverencia, eso requiere respeto. No podemos hablar de Cristo, de su palabra y del mensaje del Evangelio a punta de chistes, a punta de risas y de recocha, como decimos en Colombia. No, tiene que procurar hablar de este tema con plena reverencia y respeto. Y las personas te van a hacer preguntas, porque dice acá: a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, ¿tú por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees que Dios sí existe? ¿Por qué crees que la palabra de Dios es la autoridad máxima y es el pensamiento de Dios? ¿Por qué crees en el cielo? ¿Por qué crees que hay un infierno? ¿Por qué crees que tus obras no te van a salvar? ¿Cómo le vas a responder a esa persona aquello que tú crees por la palabra de Dios? Tienes que saberlo decir, saberlo exponer con sabiduría, con reverencia y con mansedumbre. Y para eso te tienes que preparar. Pero tienes que saber que vas a padecer, te van a señalar, te van a criticar. ¿Te debe preocupar eso? Para nada. Debes descansar en el Señor. Porque si tú cumples tu tarea, tu misión, haces tu parte, lo que Dios te mandó a hacer, créeme que Dios te va a respaldar, te va a proteger, te va a cuidar, te va a ayudar, te va a guiar en todo y en todo momento. Muy bien. Rápidamente vamos a mirar unos versículos, a ver si alcanzo a desarrollar el primer diálogo. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, como una mesa o un escritorio, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto tiene que ver con tu testimonio de vida. Y claro, el testimonio de vida es importante, porque la palabra de Dios dice acá que debes alumbrar a los hombres para que ellos vean tus buenas obras, teniendo en cuenta que las buenas obras no nos salvan, pero que las buenas obras son resultado de la genuina salvación. Si la persona realmente se ha convertido a Cristo, va a producir buenas obras, va a tener un cambio de vida, una conducta diferente, ya no va a practicar el pecado. Y eso es lo que tú debes reflejar en tu estilo de vida, en tu familia, en tu entorno social, en tu empresa, de donde tú vives, en tu barrio. Todas las personas que te conocen deben saber que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios, porque vives en coherencia a la palabra de Dios. Eso se llama buenas obras. Ahora, esa es la luz que ilumina a los hombres. Esa es la luz. Entonces no te puedes avergonzar de ser cristiano. Esa es la luz con la que tú tienes que iluminar. Y complementario
a tu testimonio de vida, obviamente tienes que hablar, abrir la boca y hablar de Cristo. No solamente puedes predicar con tu testimonio de vida, con tu conducta, sino también tienes que abrir tu boca y evangelizar. Tú eres la luz. Convéncete de lo que tú eres en Cristo. Tú eres luz porque Cristo está en ti. Y si Cristo es la luz, pues la luz está dentro de ti y tú iluminas, debes iluminar a otras personas con la luz de Dios que está dentro de ti. Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren con mucha atención el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es la actitud con la cual debemos transmitir el mensaje del evangelio, con la cual debemos evangelizar. Y es tener una actitud de ¿qué? Compasión por las personas. Compasión. ¿Y cómo así compasión? Pues hermano, así como Cristo tenía compasión por las personas, nosotros también lo debemos hacer de esa manera. Cristo veía a las personas con compasión porque esas personas estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor está ¿qué? Está asustada, está confundida, está por allá sola, desamparada, lista para caerse en un despeñadero y perderse y matarse. Así están las personas sin Cristo, y de eso ya hablamos en otra clase. Las personas sin Cristo están perdidas, por lo tanto, tú no puedes ser indiferente a eso. Tienes que mirarlas con compasión. Tienes que dolerte en tu corazón que ellos no tienen a Cristo en su vida. Tienes que identificarte con las necesidades que tiene la persona. Y la mayor necesidad que tiene una persona en su vida es a Cristo mismo. No puedes ser indiferente al dolor que siente una persona que no tiene esperanza. Tú estás en gozo y en paz y ya tienes salvación porque estás en Cristo, tienes esperanza. Pero una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza, no tiene gozo, no tiene paz. Cree tener gozo y paz porque de pronto tiene dinero, tiene comodidad, tiene salud temporal, pero cuando pierda esas cosas, ¿qué? No tiene esperanza. Y si no tiene a Cristo, pues va a ir directamente al infierno. Tienes que tener compasión de las personas, porque debes recordar que ellas están equivocadas en sus argumentos precisamente porque desconocen la verdad. Ellos no conocen la verdad del evangelio. Entonces debes tener compasión, porque es una persona que está sumergida en la ignorancia de la verdad escritural. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está hablando de lo poderoso que es el evangelio, que es lo único que puede transformar la vida de una persona. Es Dios, a través del mensaje del evangelio, que transforma la vida de una persona, que le da salvación, que le da esperanza, que le da vida eterna, que recibe todos los beneficios de la salvación. Es Dios, a través del evangelio, que puede cambiar el destino de una persona. Entonces el apóstol Pablo entendía esto y por eso él no tenía temor de evangelizar, no se avergonzaba, no se dejaba intimidar. Siempre que se paraba a predicar en una plaza pública o aún a una sola persona, como el carcelero de Filipos, lo hacía con autoridad. Y es muy importante que entiendas el concepto de la autoridad. Tú no tienes autoridad en sí mismo por lo que tú puedas ser como persona. La autoridad que tú tienes es una autoridad que ha sido impuesta por Dios por ti, imputada por Dios por Él, para ti, para que representes a Dios, para que representes el reino de Dios. Eres un embajador, eres un representante, tienes autoridad. La palabra de Dios y el Espíritu Santo te dan autoridad. No debes avergonzarte, debes hablar con seguridad, hablar con convicción, hablar con autoridad, mirando a los ojos a la persona, no dejándote intimidar por sus argumentos de incredulidad o argumentos de ateísmo o de evolución, ningún tipo de argumento. Tienes que hablar porque el poder de Dios, la autoridad de Dios está sobre ti y porque el evangelio
tiene poder para cambiar a cualquier persona, sin importar su condición. Como dice el apóstol Pablo aquí, todo aquel que cree, el único requisito es arrepentimiento y fe. Dice al judío y al griego, es decir, cualquier persona. No te dejes intimidar. Puede que la persona sea muy intelectual, que tenga mucho conocimiento, muchos argumentos, no importa. No te dejes intimidar, no te avergüences, porque el poder del evangelio es lo único que puede transformar a esa persona. Jeremías 15:19 dice: así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es una palabra que le dio Dios al profeta Jeremías. Y quiero hacer énfasis en la última parte, cuando dice conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Debes asumir, hermano, el reto de ganar a tus amigos para Cristo. Aquellas personas con las que tienes confianza, con las que tú conoces, gánalos para Cristo. No te iguales con ellos a hacer sus mismas prácticas pecaminosas. Por el contrario, asume el reto de ganar a esos amigos que están en el alcohol o en el vicio o que tienen cualquier práctica pecaminosa. Acércate a ellos, no te aísles de ellos, pero acércate para evangelizarlos, para hablarles de Cristo. Conviértanse en ellos a ti, es decir, al mensaje del evangelio, pero tú no te conviertas a ellos. No te dejes llevar por sus argumentos. Por el contrario, que tú seas el que pueda transmitir argumentos para que ellos se salven y conozcan a Cristo. Bien, mis hermanos, quiero compartirles el primer diálogo y para esto vamos a usar un material de estudio que se los voy a compartir también al final del curso. Es un material que se llama Manual Evangelístico del pastor Samuel Villa. Es un interesante material. Y en la segunda parte de este material de evangelismo, él presenta unos diálogos evangelísticos. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en estas últimas clases. Diálogos evangelísticos. Bueno, él inicia exponiendo 1 de Pedro 3:15, que ya lo compartimos. Y dice lo siguiente, como a manera de introducción. Aunque la iniciativa del evangelismo debe partir del creyente, es lo más frecuente y deseable que dé lugar a un diálogo en el cual la persona contactada expresará sus pensamientos de negación. Muy interesante esto, mis hermanos. Yo voy a ir explicando obviamente el material, ¿no? Entonces miren acá. Pensamientos de negación. Ahí voy subrayando. De duda, de excusas con respecto al llamado del evangelio. Entonces lo que debes hacer es, dice él, es provocar un diálogo. Y tú vas a escuchar a la persona, si se va a negar, qué cree o qué no cree, qué dudas tiene, qué excusas tiene. Para ello es necesario que el evangelizador esté preparado para responder de modo adecuado, de modo adecuado. Según los casos, según el tipo de persona, el perfil de la persona y todo lo que les compartí al inicio, ¿no? El momento, el lugar, el ambiente, la disposición, la actitud que debes manejar, si lo conoces, si no lo conoces, si tienes confianza o no confianza con la persona. Todo eso hace que tú disciernas cuál es la manera adecuada de evangelizar a la persona. Aunque, y miren esto que explica él acá, aunque es imposible anticipar las preguntas y las respuestas que pueden producirse, es imposible, o sea, tú no sabes con qué te va a salir la persona. Tú no sabes qué argumentos te va a poner la persona. Ahora, si tú la conoces, si es un familiar, un amigo con el cual ya has hablado, ya has comentado esto en otras oportunidades, pues más o menos tú ya sabes qué argumentos usa la persona para resistirse al evangelio. Pero si tú no la conoces o tienes poca confianza con la persona, pues no sabes qué te va a decir. Entonces él dice acá, vamos a presentar algunos casos típicos, los más comunes, que pueden servir como modelo de otros similares. El primer diálogo es el diálogo con un ateo, que puede ser uno de los más comunes o más difíciles, según el entorno social en el que nos encontremos. ¿Cómo debemos hablar con un ateo? ¿Cómo debemos responder a sus argumentos? Dice
El argumento. Yo no creo en Dios. La ciencia ha descubierto hace ya mucho tiempo que la hipótesis Dios o dioses fue una idea de gentes ignorantes que no sabían explicarse los fenómenos de la naturaleza y los atribuían a seres imaginarios. Este es el argumento que presenta el ateo. La respuesta, vamos a analizar la respuesta. Y es que nosotros podemos explicarnos las maravillas de la naturaleza prescindiendo de Dios. ¿Podemos nosotros explicar las maravillas de la naturaleza prescindiendo de Dios? Dice, la idea de Dios es, lo sé, una hipótesis, pero una hipótesis no solo muy probable, sino absolutamente necesaria. Es necesario creer en Dios. El apóstol Pablo dijo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen altamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Nadie tiene excusa delante de Dios un día para decir, es que yo no sabía, yo no creí porque yo no sabía que existías. No, la misma creación, la misma naturaleza, lo que tú ves, las montañas, el mar, los cielos, los animales, toda la maravilla de la naturaleza demuestra que Dios es real, demuestra que Dios existe. Las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son? Su eterno poder, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. Esta respuesta bíblica se puede ampliar presentando el ejemplo de cualquier construcción, o mejor aún, maquinaria, la cual, aun cuando no conocemos a su inventor o constructor, el mismo instrumento nos revela de un modo innegable que fue creada primero en la mente de un autor inteligente. Claro, cuando vemos un edificio, pues uno no sabe quién construyó ese edificio, uno no sabe quién fue el arquitecto o el maestro de obra de una casa, un edificio, pero uno sabe que detrás de ese diseño hermoso que tiene esa casa o ese edificio, pues tiene que haber una mente inteligente, un creador que se inventó eso primero en su mente y después lo plasmó de manera material. Entonces tiene sentido al ver la creación y decir, wow, qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa, las montañas, el cielo, el mar, los pájaros, aún nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Tiene que haber un diseñador, una mente inteligente que creó todo lo que vemos. Muy bien. Entonces responde en el diálogo, responde el ateo con el argumento de esta eterna potencia y divinidad no existe. Todo ha venido de la evolución. Aquí es donde sale el argumento de la evolución, ¿no? La evolución de los elementos y de los seres vivos a través de miles de millones de años. Entonces, la respuesta que se le puede dar es la evolución puede ser uno de los medios auxiliares de que Dios se sirvió para el perfeccionamiento del mundo y de sus criaturas vivas. Sí, puede haber, digamos, un concepto de evolución, pero para perfeccionamiento de lo que Dios creó, de lo que Dios mismo creó, pero de ningún modo puede ser el motivo o causa de su existencia. Algo tan hermoso como el mundo, como el universo entero, cada planeta que existe, no se pudo haber creado a sí mismo, de la nada no sale nada, no tiene sentido. Pues se ve de un modo demasiado patente la sabiduría y designio detrás de todas ellas. El salmista David escribió con mucha razón, cuán grandes son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Asimismo, leemos en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los cielos, cuando tú miras los cielos y tú ves eso tan glorioso, de manera, digamos, de manera lógica, tiene uno que darse cuenta de que hay un creador detrás de los cielos, de todo lo que Dios hizo. Hay un diseñador que con sus manos perfectas y maravillosas creó todo. Mire esta parte de acá tan interesante. El argumento de organización por evolución está basado en la casualidad. Ojo, esa es la base del argumento de la evolución. La casualidad está basado en la casualidad.
Y hay muchas cosas en el orden de la naturaleza demasiado bien dispuestas, demasiado diseñadas, demasiado perfectas para ser producto de la casualidad. Es que es ilógico, no tiene sentido. Una evolución no dirigida por una mente sabia y poderosa se habría destruido a sí misma. Ojo, una evolución no dirigida por una mente sabia y poderosa se había destruido a sí misma, pues por cada resultado acertado, 10.000 no acertados habrían hecho nulo el acierto, porque estamos hablando de casualidad. Entonces, de 10.000 aciertos, nada más uno habría sido un acierto. Por lo tanto, se hubiera destruido a sí misma, porque es muy difícil que todo converja por un solo acierto de 10.000 aciertos. Es posible que por casualidad se formen en miles de años dentro de cuevas gotosas, estalactitas o estalagmitas calcáreas, ya voy a explicar qué es esto, que pueden tener un tosco parecido con las figuras escultóricas creadas por el arte humano. Pero no podríamos pretender hallar una Venus de Milo o un Moisés de Miguel Ángel formados en una de tales grutas por efectos de la acumulación casual de los productos calcáreos que arrastra el agua. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor aquí, Samuel Villa, en este argumento? Les voy a mostrar a continuación de lo que él está hablando. A estas figuras se les llama estalactitas y estalagmitas. Estalactitas es la parte de arriba, cuando posiblemente chorrea agua en una caverna, la humedad de la caverna, de una cueva. Y en la parte de abajo, pues por lo que cae de arriba se va formando un tumulto, una estalagmita. Esto, digamos que es producto de la casualidad. El momento donde cae, el lugar donde cae, dentro de una cueva, eso es producto de la casualidad. Pero ahí no vemos que se forme algo artístico. Algo artístico como, por ejemplo, una montaña, el mar, un río, que tiene un diseño, un árbol, ¿sí? Allí está la mente de Dios, allí está la mente del diseñador. Otro argumento es que en muchos millones de años todo es posible. La respuesta es, claro, es posible todo aquello que no revele un claro propósito, producto de inteligencia, como el ejemplo antecitado de las estalagmitas y estalactitas. La casualidad puede haber dado lugar a un ser humano, por ejemplo, una verruga, una peca, pero, por ejemplo, formar un ojo con todo el arte y designio intencionado que aparece en el maravilloso instrumento de la visión es imposible. Ni en 1.000.000, ni en 100 millones de años, un ojo con todas las propiedades que tiene, con todas sus características, no se pudo crear a sí mismo, no puede ser producto de la casualidad. Entonces el ateo dice, bueno, son las leyes de la naturaleza. Respuesta, ¿y a quién podemos atribuir tales leyes? La ley requiere siempre un legislador que haya pensado los pro y los contra. Las leyes naturales requieren un legislador que las haya dispuesto y ordenado con algún propósito útil y con varios propósitos útiles a la vez. Y esto es aún más admirable. Por ejemplo, hermanos, bueno, yo creo que aquí más adelante lo explica él. Las leyes de la naturaleza, por ejemplo, como la ley de la gravedad. Es una cosa impresionante que Dios creó de manera inteligente, porque si no existiera una ley de la gravedad en nuestra superficie terráquea, pues usted se imagina el descontrol, todo volando por el aire, no habría estabilidad absolutamente nada, no se podría construir nada, no se podría construir edificios, no se podría tener una estabilidad física para poder caminar, para poder, es decir, sería el descontrol total. ¿Quién creó la ley de la gravedad? Pues Dios, porque Dios tiene una mente inteligente para traer orden, para traer estabilidad. Hay una gran diferencia entre las leyes civiles y las naturales. Las leyes naturales son propiedades de la naturaleza. Respuesta, ¿y por qué habrían de serlo? Usted sabe que la materia está formada por electrones y protones de energía. ¿Quién dispuso que los protones y electrones se asociaran en la forma en que los llamamos en la naturaleza para formar el átomo? Y estos son argumentos ya muy científicos, que eso ya la misma ciencia
lo demuestra, ¿no? Y luego que se asociaran los átomos no en un conglomerado informe, sino de manera que han resultado útiles para la construcción del mundo y más tarde de los seres vivos. Por ejemplo, que dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno formen el maravilloso elemento que llamamos agua no es casual. Ojo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, eso no es casualidad. ¿Cómo es posible que esos dos átomos se unen para crear lo que da vida a la Tierra, que es el agua? ¿Por qué? Porque el agua tiene una multitud de propiedades muy útiles para el propósito final del Creador, que era la vida de nuestro planeta. Eso es algo que no puede ser producto de la evolución, por ejemplo, como el agua. Y el otro es el oxígeno, o el aire más bien. Dice, no menos maravilloso es que dos átomos de oxígeno y uno de nitrógeno formen este gas admirable que llamamos aire, que cumple nada menos que 6 objetivos maravillosamente beneficiosos, como son purificación de nuestros pulmones, transmisión del sonido, alimentación ambiental de las plantas y sobre todo la separación del abundante vapor de agua que alguna vez envolvió totalmente la Tierra, y más aún que sean sus moléculas totalmente transparentes e invisibles. El aire es invisible, a pesar de estar más apretadas y más pesadas que las del vapor, para permitir a los seres vivos el magnífico fenómeno de la visión. Qué interesante, que es a través del aire que nosotros podemos ver las cosas. Este material se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer mucho más detenidamente. Argumento, sí. Son todos esos detalles y cualidades del aire muy beneficiosas y útiles, pero es la naturaleza que lo ha hecho así. Respuesta, pero yendo al fondo de la cuestión, no existe razón alguna para que se hayan combinadas las cosas de un modo tan acertado. Por eso algunos llaman a la naturaleza la sabia naturaleza, pero si tiene el atributo de sabia, no puede ser meramente el conjunto de materia inerte que nos rodea y que analizamos con nuestros sentidos, pues la materia inerte, es decir, no tiene mente inteligente, por sí sola jamás se habría combinado de un modo inteligente. Debe haber detrás de la materia inerte algún poder supremamente sabio que lo organizó según lo vemos y observamos. De ahí que sea bien acertada la exclamación del poeta bíblico: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Otro poeta y científico más creciente lo expresó con mayor detalle en versos actuales diciendo: vemos las cosas grandes, mundos, montañas, mares, formadas de cosas pequeñas, arena, moléculas, gotas, y las cosas pequeñas, átomos y bacterias, formadas por cosas más pequeñas, electrones y iones, hasta que al fin aparece Dios detrás de todas ellas. Otro escritor inspirado decía: por fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Con todos los descubrimientos de los últimos 2 siglos, los sabios han venido a decirnos que la materia en su última esencia es mucho más etérea, mucho más semejante al espíritu que lo que se suponía antes. La relación de la materia con el espíritu es una vieja cuestión que ha sido debatida en todas las edades. Comúnmente se ha sostenido que son dos cosas distintas entre sí, y naturalmente los que querían atenerse solo a lo tangible negaban la existencia del espíritu, aun cuando ello les llevara a lo absurdo, al tratar de explicarse el orden, invención, designio que se revela en las obras de la naturaleza. Pero hoy los sabios nos dicen: la materia ha dejado de ser lo que era antes, ya que hallamos que solo podemos expresarla en términos de energía. Si esto es así, ¿no será el espíritu una forma superior de energía y Dios mismo la energía suprema? Ojo, Dios mismo, la energía suprema inteligente de este misterioso universo, que ya ha dejado de ser materia simple para convertirse a nuestros ojos, abiertos por la ciencia, en un universo de luz condensada en formas materiales. De este modo, frases bíblicas como aquella de que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, y la no menos enfática e incontestable: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, así como la afirmación de San Pablo: en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo lo que quiera, pero el caso es que nadie ha visto a Dios, dice el ateo. Es cierto, la misma Biblia lo dice: a Dios nadie le vio jamás. Algunas veces Él ha querido hacerse visible por medio de un desenvolvimiento o materialización de sí mismo. La palabra no es del todo exacta porque desconocemos la relación que existe entre la materia y el espíritu. Esta manifestación de la divinidad invisible se llama en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, y en el Nuevo Testamento lo hallamos realizado en la encarnación en el seno de la Virgen María del Dios hombre, es decir, en Cristo Jesús. Muy bien, aquí vemos los argumentos que más o menos se pueden usar para hablar con un ateo.
Obviamente hay otros aspectos que se pueden incorporar allí, pero básicamente es como los argumentos que no, comúnmente defiende un ateo. Bien, mis hermanos, eh, esperamos que la clase de hoy haya sido de bendición para ustedes. Este es el primer diálogo que quería compartir con ustedes. Hay que seguir leyendo más, hay que seguir estudiando más, hay que seguir ahondando más en este tema para tener más argumentos válidos y bíblicos para poder defender nuestra fe y generar un diálogo inicial con cualquier persona, aún con una persona atea, que es el perfil de persona más difícil de evangelizar. Bien, vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo de clase, de estudio bíblico. Hemos podido desarrollar el discipulado de hoy con este tema tan interesante de los diálogos evangelísticos y de los elementos que debemos tener en cuenta para tener eficacia en la evangelización, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, todos estos elementos, oh Dios. Por ejemplo, el lugar, el ambiente, el momento, si conocemos la persona, si no la conocemos, si hay confianza, si no hay confianza, el perfil de la persona, a discernir con sabiduría cómo debemos responder a sus argumentos, Señor, que podamos ser sabios en todo lo que vayamos a decir en el momento de la evangelización, pero sobre todo que tengamos una actitud de compasión por los perdidos, una actitud de humildad también, de cordialidad, de amabilidad, de respeto con las personas y que podamos desarrollar diálogos positivos, amables dentro del el entorno del respeto, de la cordialidad, pero con el objetivo de sembrar el mensaje del Evangelio en sus corazones y el resultado te lo dejamos a ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y que puedan poner por obra estas herramientas, estos recursos y puedan convertirse en evangelizadores de tiempo completo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.